Lo estoy haciendo porque nunca lo hago, pero lo estoy haciendo, bueno, por esta situación que nos ha tocado vivir, ya que estamos así por internet, por si acaso alguien no ha tenido algún problema, bueno, pues lo hacemos un examen oral. No obstante, por vías digitales, como siempre, aprueban más alumnos. Entonces, pero bueno, vamos a hacer esa posibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, os enviaré todas las notas acumuladas, que aunque ya las sabéis, pero bueno, para que vosotros os hagáis una figura más real de vuestra situación. Pues bien, vamos entonces a comenzar por esta sexta unidad, la última, que entonces se ocupa de la última etapa de la vida del ser humano. Por eso se titula Intervención terapéutica en psicogeriatría. El objetivo aquí es analizar programas de intervención clínica en población anciana. El contenido, vamos a ver, lo que pone introducción, pues es una caracterización, aquí hay una errata, es una caracterización de este grupo poblacional, igual que hemos visto que hay que considerar en la población adulta, en la población de menores. Bueno, pues aquí vamos a ver también qué es lo que hay que considerar clave para abordar a ancianos. Y luego, otro apartado, nos vamos a centrar en una intervención en trastornos neurodegenerativos, en concreto la demencia. Vamos a ver un programa para las demencias Alzheimer y vascular. Y la singularidad de este programa, académicamente hablando, es que lo vamos a ver en sus diferentes niveles de gravedad. Porque tiene esa singularidad. Dependiendo del nivel de gravedad, se hace una cosa u otra. Incluso está el psicólogo o no está, dependiendo del nivel de gravedad. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esas características poblacionales. Bien, os pongo ahí una serie de términos que yo creo que nos pueden ayudar para limitar en dónde nos estamos moviendo actualmente. Bien, cuando hablamos del proceso o del envejecimiento, muchas veces desde el conocimiento común se marca a partir de los 60 y pico años, ¿no? No. No, el envejecimiento no es solo un proceso de personas mayores, ¿no? Sino que es un proceso que comienza desde el momento que nacimos y que tiene diferentes procesos. Hay una fase, o que este proceso tiene diferentes fases. Una primera fase en que nos toca crecer y cada vez que crecemos estamos envejeciendo más. Otra fase que lo que nos toca es madurar, la época adulta. Y luego otra como es la de la vejez, que ya vamos a ver por qué se caracteriza. Pero el envejecimiento es todo ese proceso y no es solo biológico. Como muchas veces la población quiere reducir, ¡ay, que me salieron arrugas! Bueno, no, es un proceso multifactorial, tanto físico, por supuesto, que es lo más visible, como psicológico, como social. De esa juventud en la que se quiere estar con montones de personas, bueno, pues a esa vejez en la que uno prefiere estar tranquilo con la familia o con la pareja tranquilamente, ¿no? Se va produciendo unos cambios. Envejecer es eso, cambios. ¿De acuerdo? Bien, cuando nosotros hablamos ya del estudio de esta etapa de la vida, hay que referirse a dos campos, a la gerontología y a la geriatría. Cuando nosotros hablamos de la gerontología, nos estamos refiriendo, ¿no?, a ese área de conocimiento que se ocupa del estudio del proceso precisamente de eso, de envejecimiento, lo adecuado, lo propio de este proceso de envejecimiento. Cuando nosotros hablamos de psicogerontología, nos referimos exclusivamente al proceso de envejecimiento psicológico, ya no físico, ya no social, sino psicológico. Sin embargo, hay a veces que en el ser humano se producen alteraciones, patologías. Bien, de eso se ocupa la geriatría. La geriatría es una rama de la medicina que se especializa en estudiar los trastornos
propios, ¿eh? propios de esta etapa, de este proceso. Y cuando hablamos de psicogeriatría, bueno, pues nos referimos, bueno, pues no ya a los trastornos en general, sino a los trastornos psicológicos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nuestro título pone psicogeriatría, es que vamos a hacer referencia a programas de intervención para patología de esta última etapa de la vida. Bien, también a nivel de organización sanitaria se utilizan criterios sociales. Por excelencia, el que se maneja es el de la edad de jubilación, que esta también varía mucho por el contexto. Cuando nosotros hablamos, ¿no?, de países avanzados, desarrollados, estamos hablando de unos 65, 67 años, que es la edad en la que, ojo, la mayoría de las personas nacidas en esos contextos llegan a ancianos. Y es que, ojo, tiene mucho que ver, todo tiene mucho que ver con el contexto, pero la esperanza de vida es un elemento clave a la hora de hablar de esta última etapa de la vida. Que se produzca a los 40, a los 50 o a los 60 o a los 80 años, tiene que ver con el contexto. La esperanza de vida de una persona va a venir determinada por el lugar donde nació, creció y se desarrolló. Es decir, donde pasó su infancia, bueno, su gestación, su infancia, adolescencia y juventud, que son las etapas que se consideran, como habíamos visto, de crecimiento, de desarrollo. Entonces, esto marca que también decidamos una edad u otra a la hora de establecer la edad de jubilación. Las personas en los países donde, ojo, se espera que vivan más, es decir, tienen mayor esperanza de vida, suelen tener esas edades, ¿no? 65 o 67 años. Actualmente, por ejemplo, en Europa se está retrasando. Se está retrasando precisamente por eso, porque está aumentando el número de años que una población en general es la que llega a vivir. Estamos hablando de unos 82 años de esperanza de vida. Sin embargo, en los países en donde estamos ahí desarrollándonos en vías de desarrollo, que llaman también del tercer mundo, las edades bajan. Bajan en primer lugar porque la esperanza de vida es menor. Son países en donde la mortandad infantil, incluso la mortandad durante la gestación, existe. Existe, quiere decir que tiene datos importantes. Y ojo, no todo el mundo de los que nacen, bueno, hay un número importante de ciudadanos que no llegan siquiera a la vejez. Por eso es que se nos reduce esa edad como esperanza de vida. Eso no quiere decir que alguien pueda llegar a edades muy superiores, pero bueno, como grupo poblacional disminuye precisamente por eso. Porque bueno, no se dan unas condiciones de igualdad a la hora de alimentación, ni de cuidados sanitarios, ni educativos. Eso es lo que le afecta. Entonces se manejan, bueno, pues generalmente en estos países la edad de 60 años como edad de jubilación. Y cuando nosotros hablamos de edad de jubilación nos referimos a una edad a partir de la cual la persona tiene un derecho, pero tiene el derecho por haber trabajado, no por existir. Los derechos no se conciben solo por existir, cuando son derechos sociales, sino que por haber trabajado una serie de años y por haber ido cotizando todos los meses una cantidad de dinero, cuando hablamos de cotizar quiere decir que de su sueldo se le retiene una cantidad de dinero mensual. Entonces, después de muchos años cotizando, en algunos países se habla de 38 años trabajando y cotizando, no solo trabajando, sino cotizando. Es decir, que te hagan descuentos, porque si no te hacen descuentos, ¿de dónde vas a sacar ese dinero? Lo que no se puede es que cotice uno y que cobre otro. Bueno, eso son una serie de elementos donde la justicia parece que no tiene mucho que ver. Y ojo, lo que se le hace es devolverse. Se le devuelve lo cotizado. En la medida de que son grandes cantidades de dinero, bueno, pues los países democráticos lo que hacen es manejar de manera óptima ese dinero para que cuando se le devuelva a la población que ya llegó a la vejez, bueno, pues tenga el mismo valor
que el dinero que fue entregando. Como os podéis imaginar, 10 bolivianos no significan lo mismo hoy que hace 40 años. Entonces, pues bueno, los gobiernos generalmente lo que hacen es eso, es manejar el dinero de tal manera que siga revalorizándose, porque si no, claro, te devuelven una miseria. Y más si hacen por ahí descuentos para otros gastos, ¿no? Eso es tremendo. Lo digo por ese malestar que estaréis oyendo, ¿no? Aunque ahora ya calmó, luego volverá a estallar porque es, ¿no? Es así, es periódico. En nuestro medio con el tema de la jubilación, que si la edad, que si el cobro, pues bueno, ¿no? Te dan te devuelven lo que recogieron y ellos lo tuvieron durante tantos años. Entonces, pues bueno, que te devuelvan lo mismo, para eso no me lo retengas, ¿no? Es lo que dice la población, déjamela manejar. Entonces, pues bueno, lo que se trata es eso, es de darle un reconocimiento para que pueda seguir viviendo dignamente la población. Y este es un elemento muy importante en las sociedades actuales, modernas, democráticas. A lo largo de la historia de la humanidad, espero que lo hayáis estudiado en antropología, y ya lo vemos, ¿no? En las tribus, en los grupos primarios que aparecieron informados por los seres humanos, cuando llegaba la vejez, ¿qué hacían? Bueno, pues la gente se iba porque veía que no había suficientes recursos para compartir. Entonces ellos se retiraban. Si había más, se retiraban tirándose por el acantilado. En otros se meten en la selva y no vuelven. Para, bueno, permitir, ¿no?, que los más jóvenes puedan seguir viviendo sin ese peso de cuidar del anciano. Entonces, uno de los grandes orgullos que tienen las sociedades democráticas actuales es que eso ya no hace falta, de que las sociedades se organizan de tal manera que pueden dar una vejez digna a los ancianos después de haber trabajado 30, 38, 40, 42 años, depende del país, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? La jubilación, esa cantidad de dinero en base a lo que hayas cotizado para que te permita vivir dignamente. Porque lo que pasa en la vejez es un poco lo contrario a lo que pasa en la infancia. Muchas veces en nuestro contexto oímos de que los ancianos son como niños. Eso es una burrada, por favor. Habrá que dejar de decirlo. Un niño no sabe nada de la vida. No sabe, acaba de llegar a este planeta, no sabe nada de la vida. Los ancianos se lo saben todo de la vida, tienen doctorado en la vida. Un niño cada vez que se levanta está más fuerte, más crecido, tiene más amigos. Sin embargo, un anciano cada día que se levanta está más débil, su cuerpo está más torpe, va perdiendo amigos, porque es la edad en la que más se muere. Entonces, no comparemos esas dos edades porque nada tiene que ver. Y el gran problema es que hay mucha población que trata a los ancianos como a niños. Y ya en la adolescencia ya nos molestaba que nos tratasen como niños, ¿verdad? Esta frase de mamá, ya no soy una niña, eso creo que en todas las casas se oye. Y sin embargo, esos mismos nietos tratan muchas veces a sus abuelos como si fuesen niños, y niños menores que ellos, ¿no? Eso es una idea de un mal abordaje, de un mal abordaje a las personas que, bueno, que se la saben todo de la vida, ¿no? Ya dice el dicho que más sabe el diablo, ejo, que por diablo, y quiere hacer referencia a algo que siempre se valoró mucho, la experiencia de vida. Sin embargo, desde las sociedades de consumo, desde que surge, ¿no? Estas sociedades de consumo, ¿no? Pues como los número uno en consumo, ¿quiénes son? No, pues cuando somos jóvenes, es la edad de la juventud, cuando la persona lo que quiere es consumir, 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 ir y venir, y comer esto y comer lo otro, consumir. Pues bueno, se empezó a potenciar, ¿no?, los valores de la juventud. Es la época en la que estamos en unos momentos históricos en donde se desvalora la vejez, pero a lo largo de la historia de la humanidad, hasta hace muy poco, pero décadas, estamos hablando del siglo pasado, por supuesto, lo que más se valoraba era, ¿no?, a la población anciana. ¿Por qué? Porque era la que más sabe de la vida. O sin embargo, vemos adolescentes que desprecian, ¿no?, de mala manera lo que les dice el abuelo, porque ellos son los que saben, ¿verdad?
Bueno, son unos momentos históricos en los cuales, pues bueno, se está dando lugar a unas características nunca vistas, nunca vistas. ¿Por qué? Porque, bueno, en la vejez, que hablábamos que en los menores de edad la característica, infantes, adolescentes, jóvenes, es el desarrollo, el crecimiento cada vez irá más. Si hablamos que en la población adulta es la madurez, el mantenerse ahí, ojo, en la vejez, que es la etapa última de la vida, digo de última porque luego viene la desintegración, la muerte. Muchas veces la población aborda la muerte como si fuese lo contrario a la vida, vivo o muerto. Bueno, a ver, no es así, desgraciadamente. La vida no se opone a la muerte. Todos los vivos llegamos a morir, llegamos a la muerte. La muerte es un paso de los vivos, es un paso más de la vida. No hay nadie que si no está vivo se muera, solo se mueren los vivos. Entonces, en ese sentido, bueno, pues una fase más, igual que una vez, ¿no? Nos gestamos y nos hacemos, pasado el ciclo de la vida, bueno, el cuerpo humano se desintegra, se muere. Entonces, veámoslo más como un continuo y no como una oposición. Ojalá fuésemos opuestos, ¿no? Y nos quedásemos, si quisiéramos, siempre en la vida, ¿no? No, no, no. El caso es que, ineludiblemente, las personas, aunque se hayan cuidado mucho y hayan superado, ¿no? No hayan muerto de jóvenes, de viejos, todos. Si superamos la infancia, la adolescencia, la juventud, superamos las diferentes etapas, aquí no queda nadie, ¿verdad? En la vejez nos toca ese otro paso, que es la desintegración humana. Entonces nos estamos preparando para la siguiente etapa, igual que en la infancia, ¿no? Estamos haciéndonos más fuertes, más listos, más todo, con más amigos, para luego vivir la etapa adulta, ¿no? Bueno, pues lo mismo nos pasa con cada etapa, que nos prepara para la siguiente. Entonces, aquí la característica por excelencia es el deterioro. Hay un deterioro global en el individuo, un deterioro físico, pérdida de masa corporal, pérdida, por supuesto, que ya viene, nos viene que el envejecimiento era un proceso, no aparece cuando se cumplen los 65 o los 60, No, 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 sino que va lento, ¿no? Entonces se pierde eso, masa corporal, se pierden neuronas, se pierde altura, nuestras partes del organismo después de 60, 70, 80 años, funcionando, bueno, pues ya funcionan peor, los materiales se agotan, eso lo saben muy bien los ingenieros, los materiales no son eternos, se van consumiendo. Entonces, bueno, se va consumiendo nuestros pulmones, nuestro corazón, todo nuestro sistema digestivo, que es clave para sobrevivir. Entonces comienzan a funcionar peor por el deterioro. Igual que a nivel psicológico. Esa persona que con 40 años, claro, que trabajaba 8 horas. En Bolivia la gente trabaja más de 8 horas al día. Y ahí está, duro, concentrado. Sin embargo, ojo, en esa última etapa de la vida ya se agota uno, ya no puede concentrarse. Le dices a un anciano de 80 años que esté haciendo lo que hizo durante 40 y dice, no puedo. Y hay a veces que, sin embargo, en nuestros mercados no vemos ancianos tirando de un carretillo cargado de peso. Pero bueno, ¿no? ¿Dónde está la justicia social? Pienso yo, ¿no? Ya es época de hacer otro tipo de cosas. ¿Por qué? Por ese deterioro global. Socialmente, es la época por excelencia de las pérdidas. Ya no solamente se pierden a los padres, no, 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 eso es propio de la edad adulta. Ahora ya se pierden los hermanos, a los amigos. Es la época en que más personas quedan viudas. Y además una viudedad en que, ojo, en muchas ocasiones es una viudedad después de 40, 50 o incluso 60 años de convivencia, toda una vida junto a una persona. Y de repente se murió, uno queda solo. Entonces, bueno, son pérdidas muy importantes en esta etapa. Entonces, en ese sentido, hablamos de un deterioro global. Y este deterioro, insisto, es lento, progresivo, no para, ¿no? Es un proceso, ¿no? Pero es lento, va poco a poco. Las personas lo dicen, anda, voy a cumplir 70 años, me parece imposible.
Me parece imposible que yo cumpla 70 años, ¿no? Y los jóvenes que oyen eso se ríen, ¿no? Y luego llegan ellos a los 70 años. Bueno, si hay suerte, ¿no? Y llegamos todos a los 70 años. Algunos queremos llegar a los 80 y a los 90 incluso, ¿eh? Porque va poco a poco. Aquí es donde encontramos la gran diferencia, ¿no? Con las patologías, a nivel psicológico. Bueno, en general, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos hablando de la demencia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que ese deterioro no se produce lentamente, paulatinamente, sino que se produce de manera agresiva, rápida. Hace una semana todo iba bien en el anciano y sin embargo, no, desde hace una semana ya se perdió 3 veces camino a casa, despierta y se desorienta, no reconoce su casa ni reconoce a sus hijos. Ojo, alarma. Muchas veces en nuestras sociedades eso se malinterpreta y se dice, cosa de viejo. No, 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 no. Es cosa de patología. Rápidamente. Hay que llevar a esa persona. A mí me gustan los neurólogos porque te hacen unas pruebas que lo determinan, más que un psicólogo y un psiquiatra. No, no, no. Evalúan con toda la tecnología que tienen hoy y rápidamente detectan un deterioro a nivel neurocognitivo, a nivel cerebral. Entonces, hay que diferenciar, esa es la esencia, ¿no?, de un psicólogo, diferenciar cuándo es un deterioro propio de la vejez a cuándo es un deterioro patológico. Porque claro, en un adulto o en un menor, como no hay deterioro, están en otra etapa, hay un deterioro y decimos, alarma, aquí va algo mal, ¿no? Sin embargo, en el anciano no, en el anciano cuando viene, sabes que vas a encontrar deterioro, porque es la etapa de la vida. Hay a veces, ¿no?, que te llegan y te dicen, ay, es que yo no sé si tendré insomnio, es que últimamente duermo mucho menos, duermo apenas 5 horas y luego me levanto, ¿no?, y me duermo por la mañana una siesta, por la tarde otra siesta, intento no dormir esas siestas para dormir toda la noche. No, eso no es insomnio, es el sueño propio de la vejez. Ya no se duermen todas esas horas que duerme un adulto, esas 8 horas que duerme un adulto. No, un anciano duerme menos horas en la noche. Ahora que eso sí, necesita de sus siestas. Comenzamos con una siesta en la tarde, luego ya pasa también a una siesta en la mañana. Entonces eso es muy importante, que se diferencie cuando el deterioro es el propio de esta etapa de la vida a cuando es patológico. Y a la mínima lo importante es que acuda a los servicios sanitarios para que lo evalúen. Que no tiene nada, mira qué bien, encantados todos. Pero no olvidemos que se trabaja en el campo de la prevención. Al mínimo síntoma hay que llevar. ¿Dudas, preguntas? Todo más o menos claro. Lisa, Bueno, ay, sí, perdón, justo hablé cuando alguien... Sí, ¿quién es? sí, Lisa, disculpe, buenas tardes. Hola, Sara. Cuando habla acerca de la vejez, patológico y por la vejez, ¿hay alguna señal así visible que uno pueda detectar? Sí, sí, porque el deterioro es muy rápido, es muy rápido. Físicamente también, a nosotros lo vamos a ver ahora con la demencia. Por ejemplo, es lo que os decía, a nivel de la memoria es lo más llamativo. Y venía saliendo todos los días a dar un paseo. Y ojo, no llega a casa un día. Y al día siguiente tampoco llega a casa. Y cuando se lo encuentra se dice que es que no se acordó de cómo era el camino para volver. ¿Mm? O eso, ¿no? Me hacía una vida normalizada y de repente se asusta, ¿no? Cuando ve a algún familiar porque no lo reconoce. Ay, ¿tú quién eres? ¿Ah? Tu nieto, tu hijo, se le dice, ¿no? Ah, son alarmas, son alarmas. Y cuando hace unos días todo iba bien, no tenía problemas de memoria, ya tiene de memoria, ya tiene de percepción, me explico, ¿no? Se le ven muchas cosas
que saltan en su funcionamiento normal. Ahora comienza a tener cosas alteradas que no tenía hace muy poco tiempo. ¿Sí? ¿Me expliqué ahora mejor, Sara? Sí, Licen, gracias. A ti. Que no obstante, ahora vamos a verlo en la demencia, que como siempre os pongo aquí una introducción para que un poco repaséis todo lo que es esto de la demencia. Y no olvidemos que la demencia tiene una base física. Es decir, la demencia es considerada un proceso orgánico. Ojo, a nivel del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Uno de los principales factores de riesgo es la edad. A mayor edad, mayor riesgo de demencia. Hoy por hoy es considerado un problema sociosanitario en la medida que en muchas sociedades, pues bueno, muchas personas llegan a muy ancianas. Entonces, bueno, se dispara el riesgo. No obstante, ahora como nunca se ven a montones de personas que mueren por la edad, no porque tengan una enfermedad. Eso es algo históricamente único, único, de que las personas están muriendo, sobre todo las mujeres, que son las que más esperanza de vida tienen. Ojo, se están muriendo por la edad que tienen, ¿no? Que el cuerpo no tiene ninguna patología, pero bueno, deja de funcionar porque ya está muy agotado, muy usado, ¿no? Sí, alguien, Leonardo, dime. Doctora, ¿y no hay ninguna distinción en respecto al sexo para considerar la demencia? Sí, la demencia es otro factor de riesgo. ¿Mm? Ojo, según el tipo de demencia, el sexo va de un lado al otro. Por ejemplo, factor de riesgo para la demencia de Alzheimer es el sexo, pero mujer. Más mujeres tienen demencia de este tipo, de base genética, principalmente, o de herencia, como lo quieras llamar. Mientras que la otra demencia que nosotros vamos a ver, por eso cojo las dos, porque una es de mujer y otra es de hombre. La demencia vascular. La demencia vascular, sin embargo, el factor de riesgo es hombre. Y tiene que ver con el estilo de vida. Cada vez más están subiendo el número de casos de demencias vasculares en mujeres, y es por el estilo de vida. Con la incorporación al mundo laboral de la mujer, bueno, pues esto le supuso un cambio de vida muy fuerte. Incluso muchas veces, yo no sé si es liberación o es mayor esclavismo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro medio vemos como las mujeres, ¿no? Incorporadas al mundo laboral, luego siguen con las mismas obligaciones de crianza, de cuidado de la casa e incluso del cuidado de la pareja, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya aumentaron el estrés, y sí, sí se ve que tiene mucho que ver con ese estilo de vida estresante, el vascular. ¿De acuerdo? Bien, aquí quiero... bueno, alguien más levantó. Fabiola, dime, Fabiola. Perdón, doctora, buenas tardes. No, pregunta, a mí me gusta que preguntéis. Entonces, en esto de la demencia, el profesional quien lo abarcaría o estaría tratando, ¿sería un psicogeriatra o sería estudio de la psicogerontología? No, a ver, la demencia entraría dentro del grupo de la psicogeriatría, porque es un trastorno de la vejez. Una vejez sana, que por eso os digo, hay montones de personas hoy por hoy que pasan la vejez sin patologías. Mueren porque aquí no queda nadie, ¿no? Porque llega un momento que el cuerpo ya está muy agotado, muy cansado. Entonces deja de funcionar, pero sin patologías. Eso es la psicogerontología. Pero cuando ya es trastorno, y la demencia es trastorno, quien lo estudia es eso, la psicogeriatría. Luego tú me preguntas qué profesionales, lo vamos a ver, dependiendo de que sea leve, moderada o grave. Que en otras patologías no, sea leve, moderada o grave, intervenimos los mismos, ¿no? Acordaros cuando decía depresión, bueno, pues si es grave, el psiquiatra entra, pero también el psicólogo. Sin embargo, vamos a ver cómo la demencia no. En una demencia ya grave, un psicólogo no hace nada. Un psicólogo no hace nada.
En una demencia leve, en los primeros estadios, un psiquiatra no hace nada. Entonces, por eso os lo diferencio en leve y moderado grave. Vamos a ir viéndolo fase por fase. ¿De acuerdo? Ok, gracias, doctora. A ti, Fabiola. Entonces, aquí un poco, continuando con lo que nos preguntaba Fabiola, la compañera, vamos a mencionar los niveles de gravedad, porque aquí funciona de manera diferente a los niveles de gravedad de cualquier otro trastorno. ¿Hay alguien, por favor, que abrió su... Creo que es Justiniano, el 29 pone. Gracias, Karen. Entonces, cuando hablamos del nivel leve, cuando una persona tiene demencia, ya sea de tipo Alzheimer, ya sea de tipo vascular, si es leve, se caracteriza porque ya empiezan a manifestarse una serie de alteraciones, una serie de deterioros a la hora de realizar ciertas actividades, sobre todo de carácter sociolaboral. Y también comenzamos a ver cómo se deteriora la autonomía personal. Ya comienza a hacer cosas mal. Comenzamos a ver que empiezan a abandonarse, personas que siempre fueron muy cuidadosas de sí mismas, que cuidaban su salud. Ahora, sin embargo, ya se van abandonando, no comen lo que tienen que comer, no se cambian de ropa. Comenzamos a ver ese deterioro. Cuando nosotros ya hablamos del nivel moderado, aquí ya no es que esté dañada la autonomía personal con esas cosas que veníamos diciendo, sino que aquí ya está muy limitada la autonomía y hay montones de cosas que no puede hacer. Esa mujer que durante años y años hizo siempre el almuerzo para su familia y ahora ya no. Entonces sí, sí puede a lo mejor siguiendo, salir a pasear, claro que sí, puede bañarse ella sola, pero bueno, quizás la tenemos que ayudar, preparándole la toalla, que no se le olvide el jabón, igual la tenemos que acompañar en los paseos, porque si no igual ya no vuelve, típico de la fase moderada. Y cuando ya estamos en el nivel grave, una demencia de nivel grave, bueno, las alteraciones ya son sobresalientes. Ya necesita supervisión, apoyo, cuidado, control continuo. 24 horas sobre 24. ¿De acuerdo? La persona ya no se vale por sí misma en ningún área de la vida. La autonomía ya quedó totalmente perdida. Son totalmente dependientes. Entonces, por esto es por lo que van a necesitar de unos profesionales o de otros. Por eso digo que esto se relaciona con la pregunta de Fabiola. Dependiendo en qué fase estemos abordando, estemos tratando, va a haber unos profesionales u otros, que lo veremos más adelante. ¿De acuerdo? Y destacar que las principales características, los principales síntomas de la demencia, del tipo que sea, ojo, es a nivel cognitivo. Una persona a nivel cognitivo, una persona sana, según va cumpliendo años, va llegando a, está en plena vejez, el proceso cognitivo que comienza primero a deteriorarse es la memoria. Por ser anciano, ya comienza a haber dificultades para guardar la nueva información. Ojo, por eso muchas veces los ancianos nos cuentan cosas con 80 años y nos cuentan cosas de cuando tenían 17, 20 años. Hay algunos, y hay a veces incluso los familiares que se ríen del abuelo, el abuelo batallas, ay, que nos empieza a contar no aburridas de su... A ver, el tema a lo mejor leyó el periódico, pero lo leyó esta mañana o hace 2 horas, no lo pudo retener. Es la memoria a corto plazo la que falla, por lo tanto no lo acumula en la memoria a largo plazo. Sin embargo, la memoria a largo plazo, esa que fue guardando, esos recuerdos que fue guardando durante años y años, los tiene perfectos. Por eso lo evoca fácilmente. Entonces le preguntas algo que pasó ayer, no se acuerda. Pero le preguntas algo que pasó hace 10 años, o si tiene 70, o hace 20, si tiene 80, y se acuerda perfectamente. Porque no es un problema de memoria a largo plazo, sino
de atención, de fijación. Pues bien, eso es lo que tiene todo anciano. Cuando nosotros ya pasamos a hablar de una población con deterioro patológico, es decir, con demencia, pues sí, lo primero que aparece son los problemas de memoria. Los problemas de memoria. Eso, pueden llegar a olvidarse, salen tan tranquilos de casa y cuando quieren volver se olvidaron del camino de regreso. ¿De acuerdo? Son en ese sentido muy llamativos. Que alguien me preguntaba, ¿qué conductas? Bueno, pues por ejemplo esta. Cosas que antes hacía con una gran facilidad, ahora hace lo contrario. ¿Por qué? Porque se les olvidó. Se les olvidó. Y también muy típico, que se requiere para el diagnóstico, es que tenga como mínimo una de las 3 AES, de los síntomas que se llaman de las 3 AES, que tengan afasia, agnosia o aprasia. Afasia es una alteración del lenguaje. Muchas veces ya empiezan a querer decir una palabra y no la encuentran. Construyen mal la frase. No la pronuncian como la tendrían que pronunciar. Cuando nosotros hablamos, sin embargo, de la agnosia, nos estamos refiriendo, ojo, a una alteración a nivel perceptivo. Las personas no reconocen. Entonces eso, ¿no? Pues se despiertan y eso les genera mucha agitación, porque despiertan y no reconocen la casa en donde despiertan.